¿Te gustaría saber cómo reacciona el ser humano en una situación de supervivencia y así prepararte mejor? Si es así, quédate, porque hoy vamos a ver el circuito del miedo. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno, y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras, aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder, el podcast donde intentamos aportar nuestro granito de arena para el desarrollo personal y profesional de los profesionales del mundo de la seguridad. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva semana. Hoy, como he dicho en el título, vamos a hablar del circuito del miedo. ¿Y qué es el circuito del miedo? Pues es un tema muy interesante que yo considero de una importancia brutal y que nos deberían dar a todos los profesionales desde que nos forman en lo más básico. Y es que es un tema que junta psicología, neurociencia y seguridad. Y por eso me parece tan interesante y me gusta tanto, porque estos tres temas me apasionan. Así que bienvenidos, espero aportaros valor y comenzamos. ¿Qué es el circuito del miedo? Pues digamos que es uno de los culpables de que el ser humano sea lo que soy y que nos ha garantizado la supervivencia desde que somos especie. Este circuito lo compartimos con muchos del resto de animales y digamos que es el conjunto de capacidades que se nos proporcionan al ser humano al nacer para, digamos, sobrevivir cuando sentimos una amenaza externa. Y hoy vamos a dar un punto de vista un poquito más científico de qué le sucede al ser humano cuando se enfrenta a una de estas situaciones de supervivencia. Como os digo, son cosas, algunas de las cosas las compartimos con otros animales, pero cada uno tiene su forma de reaccionar ante una amenaza externa. Y nosotros, por el conocimiento que tenemos hoy en día, pues podemos explicar a nivel neuronal, a nivel físico, a nivel psicológico, lo que nos sucede y, por tanto, si conocemos todas estas herramientas, pues poder orientar esa preparación de una forma más óptima. O al menos, teniendo estos conocimientos, vamos seguro a aplicarlo de una u otra forma en nuestra preparación. Y ese es el objetivo de hoy, que saquemos alguna idea que nos pueda servir para estar mejor preparados para enfrentarnos a estas situaciones. Empezando por el estrés, vamos a interpretarlo como una sensación de riesgo real o imaginado que nos va a provocar unas reacciones. Ahora explicaré un poquito más. Básicamente, como os digo, el estrés va a ser una sensación de riesgo real o imaginado. ¿Y por qué digo esto? Porque esta sensación de estrés se puede dar porque efectivamente nos estamos enfrentando a una amenaza real física contra nosotros, o también puede ser una amenaza que nosotros interpretamos como real, pero que a lo mejor es simplemente una presión excesiva en el trabajo, o también incluso que nosotros anticipamos lo que va a suceder en el futuro, aunque muchas veces ni se cumpla lo que estamos anticipando, y eso nos provoque ese nivel de estrés. Y ese nivel de estrés, como os digo, va a provocar la segregación de unas hormonas que explicaremos posteriormente y va a poner el cuerpo en un determinado estado de alteración o tensión. También podríamos entrar en que puede haber estrés positivo o estrés negativo, que eso ya entraremos probablemente en otros episodios. Y digamos que este estrés nos ha permitido al ser humano sobrevivir y convertirnos en lo que somos. O digamos que es una de las herramientas que ha permitido sobrevivir y forma parte del mecanismo de supervivencia del ser humano. ¿Cuándo viene el problema con el estrés? Cuando, ya sea porque nos imaginamos lo que nos puede pasar aunque luego no pase, o cuando realmente el estrés es psicológico por demasiada presión en el trabajo, demasiada presión vital en general, ahí puede, digamos, ser contraproducente. Es decir, que no nos ponga en un estado en el que nosotros podamos dar más de nosotros, sino que nos ponga en un estado disfuncional. ¿Vale? Entonces ahí entraremos ya en un tema más delicado, que habrá que tratar pues, con apoyo psicológico, etc. Pero
Hoy no vamos a llegar tan lejos, hoy vamos a hablar de otro tipo de estrés y es el que nos permite sobrevivir en una situación de supervivencia. En cuanto al miedo, ya vimos que es una de las emociones básicas y no voy a comentar ni qué es ni nada porque ya hay un episodio destinado a las emociones. Lo que sí quiero comentar son unas cuantas ideas. Lo primero que quiero comentar es que el miedo no es el enemigo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debemos familiarizarnos con él. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida hay muchas cosas que nos van a dar miedo, pero detrás del miedo es donde vamos a encontrar muchas veces los objetivos que estamos buscando. Esto es un tema más complejo también que podemos profundizar en otro podcast, pero digamos que el ser humano siempre teme exponerse a ciertas cosas que le dan miedo. Pero muchas veces al hacerlo es cuando se supera a sí mismo. Y con esto no quiero decir nada, simplemente que el miedo es natural al ser humano y que tenemos que aprender a convivir con él. Es probable que todos vosotros hayáis oído los mitos históricos que hay sobre algunas unidades militares a lo largo de la historia que no tenían miedo, ¿no? Pues puede ser que todos habréis visto en los 300 cuando aparecían los inmortales, ¿no? O unidades de este tipo, os pongo este ejemplo para que visualicéis. Unidades de este tipo que decían que no tenían miedo a la muerte, que eran inmortales, que nunca temían a nada, etc. Bueno, pues esto, como todos entenderéis, es un mito. El ser humano es ser humano y da igual a qué unidad militar pertenezca y en qué momento de la historia. Obviamente, cuanto más fanatismo hay, es probable que por otras razones pues se tenga menos miedo a la muerte. También, dependiendo del nivel de consciencia, pues es probable que podamos incluso perder el miedo a la muerte o llegar a un punto de entendimiento en el que no le tengamos miedo. O también que sea todo lo contrario, que cada vez que aumenta el nivel de consciencia, pues tengamos más temor a perder lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo muchos temas para filosofar, pero a lo que voy es que el miedo es inherente al ser humano y que tenemos que aprender a convivir con él. Y que todos esos mitos de unidades especiales que no tenían miedo, pues es una fantasía, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a provocar el tener miedo? ¿O qué ventaja competitiva nos va a provocar el tener miedo? Básicamente nos va a permitir ponernos en lo que denominan los ingleses y los americanos el modo fly or fight, es decir, volar o pelear. Y esto se traduce en 4 actitudes básicas cuando nos enfrentamos a estas situaciones de miedo extremo, digamos, miedo en el que nuestra vida puede correr peligro. Estas 4 serían evitar la amenaza o el estímulo que nos está provocando ese miedo, inhibirnos. Habréis visto animales que cuando se ven amenazados se inhiben. Puede ser el camaleón, puede ser un conejo que se hace más pequeño. Otra reacción típica sería la sumisión, es decir, someternos a esa amenaza que nos está poniendo en esa situación de miedo. Y la otra sería luchar. Entonces, repitiendo, sería evitar, inhibir, luchar o someter. En cuanto a la evitación, también podríamos hablar de la huida, ¿vale? Estaría metida en esta. Y de ahí viene la expresión esta de fly or fight, es decir, volar o luchar. Me parece interesante remarcar estas 4 líneas de acción, digamos, cuando nos enfrentamos a una situación de miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vamos aquí con el meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos enfrentamos a un evento externo o a una amenaza externa que nos pone en situación de supervivencia? Bien, pues ante ese estímulo externo, lo que va a suceder es que el sistema nervioso central se va a llevar un fuerte impacto. Y esto va a provocar la activación, que esto ya lo hemos comentado en otros episodios, la activación de la amígdala. Esa activación de la amígdala va a hacer que nuestra respuesta sea emocional. Si tenéis dudas podéis ir al capítulo de Razón contra Emoción, ahí está bien explicado esta reacción emocional. Nos va a activar la amígdala, que es, digamos, la central receptora de alarmas de lo que sucede a nuestro alrededor, y esa amígdala nos va a poner en modo supervivencia. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar la segregación de 3 hormonas principalmente, o las más importantes son estas 3. Va a provocar la segregación de noradrenalina, adrenalina y cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés, y estas 3 hormonas entran al torrente sanguíneo y se distribuyen a través de la sangre por todo el cuerpo, y a través del torrente sanguíneo van a llegar a todo el organismo. Y esto va a provocar el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para suministrar a esos músculos, sobre todo a los músculos grandes, ¿vale? Y son cuádriceps, pensad en los grandes, ¿vale? Cuádriceps femoral para correr o luchar, pecho, espalda, todos los músculos que nos permiten ejercer fuerza de una forma muy contundente. Los van a regar de sangre, ¿vale? Para
digamos, prepararnos para esa lucha o esa huida. Entonces, esta segregación de hormonas va a tener un montón de efectos, ¿vale? Va a tener efectos fisiológicos, efectos neurológicos, efectos psicológicos y efectos físicos. Y entre ellos, el primero, como os digo, es aumentar frecuencia cardíaca, aumentar frecuencia respiratoria y bombear hacia los músculos grandes. Además, como vamos a ver en el siguiente episodio, que es el de los colores de Cooper, cuando esas pulsaciones se elevan demasiado, vamos a perder las capacidades motrices finas. Es decir, pequeños gestos precisos, vamos a perder la capacidad de hacerlos. Y por eso muchas veces se dice que cuando trabajamos con armas, la tenemos que llevar preparada para usarla. Porque en ese momento es complicado que podamos hacer gestos finos, precisos, de quitar el cargador, solucionar interrupciones más complejas, apartar cosas pequeñas del equipo. Es decir, esos movimientos precisos se van a ver entorpecidos por ese aumento de la frecuencia cardíaca y de las pulsaciones. Aparte, también es posible que sintamos el efecto túnel, que básicamente lo que hace es que centremos nuestra atención en la amenaza. Y eso tiene varias consecuencias. Una de ellas es que es probable que nos centremos solo en la amenaza. Y por esto, muchas veces después de los incidentes, hay personas que se acuerdan solo de determinadas características del agresor. Pues se acuerdan de si lleva reloj, de si lleva anillo, algún tatuaje, etcétera, porque se centran mucho en la amenaza. También esto nos puede hacer que no veamos, por ejemplo, si lleva un arma blanca, si nos centramos demasiado en la cara del individuo, por ejemplo. Y esto también tiene una parte, ¿vale? Es que ese efecto túnel nos va a hacer perder, digamos, el control del entorno. Entonces, si hay más de una amenaza, es probable que nosotros nos centremos solamente en una. Además, otro efecto que vamos a tener también por este efecto túnel y por el que explicaremos ahora después, que es la exclusión auditiva, es la individualización. Es decir, nosotros nos vamos a preocupar primero de salvarnos nosotros, ¿vale? Es una reacción instintiva. Entonces, es probable que nos olvidemos también de los compañeros o los civiles que tenemos alrededor. Y por ello, esta reacción emocional hay que intentar controlarla, porque si estamos para defender a los demás, y además si somos un equipo, si conseguimos racionalizar un poquito en este momento tan complejo y que esa amígdala se active menos, pues vamos a, digamos, trabajar mejor en equipo, preocuparnos también de los demás, no solo de nosotros, etc. Entonces, otro de los efectos, el efecto túnel. Otro efecto muy común en estas situaciones es o la inhibición auditiva o la sobreestimulación auditiva. Es decir, que dejemos de oír y que nos hablen y nos enteremos, que oigamos los disparos y ni siquiera los oigamos por ese mismo estrés y esa preparación para la supervivencia, o incluso que esté sobreestimulado, es decir, que un disparo lo oigamos como una explosión, o incluso que escuchemos ruidos que normalmente no escucharíamos porque, digamos, el cerebro se ha sobreactivado y pues a lo mejor está todo en silencio y oímos ruidos que de una forma normal, si no estuviéramos en esa situación de supervivencia, no escucharíamos. Otro efecto común sería lo que se conoce como tiempo bala. Y esto sí que se lo he oído a algún amigo que está en combate y además lo he leído en varios libros y yo mismo lo he sufrido en algún momento de mi instrucción a lo largo de la vida militar, en el que el tiempo, por el estrés al que está sometido, el tiempo pasa más lento de lo que sería normal. Es decir, pasan 3 minutos y tú a lo mejor lo has vivido como 15 minutos, ¿vale? Este es otro efecto posible. También afectaría a la memoria. ¿Qué solución se le da a esto muchas veces? Habréis oído a lo mejor que hay personas que se les llama para declarar 2 o 3 días más tarde de que han vivido el incidente. Una de las razones es esta, ¿vale? Que muchas veces se recuerdan muchas más cosas cuando se le da un poco de tiempo al cerebro para que descanse y repose el incidente que ha sufrido. También por este subidón de adrenalina vamos a sentir inhibido el dolor. Es decir, no vamos a sentir dolor para sobrevivir en ese momento concreto. Y esto a mucha gente le habrá pasado, que cuando estás en un momento en el que tienes la adrenalina alta, ya sea haciendo deporte, ya sea por otras muchas razones, no se siente el dolor en ese momento hasta que se enfría la cosa o ya te relajas y en ese momento empieza el dolor. Este también es un mecanismo del organismo para esa supervivencia. Otras consecuencias físicas y no muy agradables sería que se dilatan las pupilas, se deja de salivar, ¿vale? Se cortan, digamos, todo el suministro de sangre y de oxígeno al resto de órganos que no son imprescindibles para esa supervivencia. Entonces se corta la digestión, por eso se pueden producir vómitos. Y otra cosa que me parece muy importante para entender el comportamiento de nuestros compañeros en estas situaciones es que también se puede perder el control de los esfínteres, ¿vale? Se puede eyacular, se puede uno orinar encima o incluso hacerse de vientre encima, y lo tenemos que interpretar como algo normal, porque ya es bastante vergonzoso para la persona a la que le sucede
como para encima tener que pasar por el ridículo de enfrentarse a sus compañeros con este tipo de cosas. Y esto es un poquito el resumen de lo que le sucede al organismo bajo este nivel de estrés. Aquí abajo os dejaré el acceso a una clase de una duración de más de 1 hora, en el que hablo más en detalle de todo de este capítulo en concreto, pues mucho más extensamente, y también os doy más tips de cómo orientar la preparación. Así que os recomiendo mucho que la veáis, porque creo que puede ser interesante para todos nosotros. Bien, una vez ha pasado este primer impacto emocional, ¿vale? Es cuando ya entraría, como vimos en capítulos anteriores, entraría a funcionar el córtex prefrontal y la parte racional del cerebro, y se inhibiría esa activación de la amígdala una vez haya pasado, digamos, el incidente en concreto, y ya pues podríamos empezar a tomar decisiones más racionales. Quiero comentar también lo que se conoce como el crash del sistema nervioso, es decir, la ruptura del sistema nervioso. Y es que hay una pequeña diferencia se ha observado una pequeña diferencia entre incidentes de corta duración o incidentes de larga duración. Y es que si nos enfrentamos a un incidente corto, como puede ser, por ejemplo, un tiroteo policial, un incidente policial, es muy distinto a enfrentarnos, por ejemplo, a un combate de 6 horas, como pueden sufrir las Fuerzas Armadas. Aunque todos podemos sufrir todo, pero es más probable que un militar se enfrente a combates largos, a lo mejor, si está en un conflicto de alta intensidad, y que un policía se enfrenta a un incidente momentáneo. Aunque, como ya todos sabéis, pues en todos lados se puede dar de todo. ¿Qué diferencia habría entre enfrentarse a un combate largo o a un combate corto? Pues básicamente que en el combate largo vamos a estar tanto tiempo segregando adrenalina y cortisol y teniendo el cuerpo a un nivel alto de estímulo, que cuando acabe es muy probable que esas personas, y además se ha observado en personal militar, que cuando esas personas se duerman al acabar el día o la jornada o los 2 días o lo que haya durado, sea imposible despertarlos. En cambio, el personal que se ha enfrentado a un combate corto, es muy probable que no pueda dormir por el subidón de adrenalina y cortisol. Como no ha quemado toda esa segregación de adrenalina y cortisol al organismo, es muy probable que esa noche no pueda dormir. Esa gran diferencia vale para que también entendamos a nuestros compañeros cuando les haya sucedido algo de esto y tengamos paciencia con ellos, y a nuestros subordinados o jefes. Y ¿qué solución se le da o qué solución se ha encontrado que es útil para este personal que no puede dormir, por ejemplo, después de un combate? Pues que se haga un rato de deporte intenso, es decir, tipo HIIT, pues darle un saco, hacer un interval training de lo que sea, de sprints, de bici, de lo que sea, y un ejercicio intenso en el que se queme pues todo eso que llevamos ahí acumulado del incidente, y después que se dé una ducha relajante y se intente dormir, ¿vale? Esta sería una de las soluciones a esta ruptura del sistema nervioso. Bien, y ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra preparación? ¿Vale? ¿Cómo podemos orientar nuestra preparación para estar lo mejor preparados posibles para estas situaciones? Bien, en primer lugar, darle importancia al entrenamiento de fuerza. ¿Por qué considero que el entrenamiento de fuerza nos va a preparar mejor para estas situaciones? Primero, porque vamos a estar mejor físicamente para defendernos. Primer punto. Segundo, porque, y además si ya entrenamos otro tipo de cosas como el tiro, como defensa personal, etcétera, pues vamos a estar mucho más preparados, mucho más óptimos para esta situación. Pero además el entrenamiento de fuerza trabaja también mucho el sistema nervioso. Y esto nos va a permitir tenerlo en estado óptimo cuando nos enfrentemos a estas situaciones. Así que considero importante, al menos, trabajar fuerza por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Además, esa tracción que hace el músculo con el hueso al ejercer fuerza también va a mejorar nuestra segregación hormonal a nivel corporal. Y esto también nos va a hacer estar mejor tanto físicamente como a nivel cognitivo. También considero muy importante el debriefing, es decir, el dejar a los compañeros que han sufrido un tipo de incidente de este tipo hablar sobre el tema. Y este es uno de los, desde mi punto de vista, problemas que sufre nuestro personal en las fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, etc. Y es que nunca hablan de las cosas que les han pasado, porque es un ambiente muy masculino en el que todos nos hacemos los machotes la mitad de los días. Está como feo hablar de las cosas que te han sucedido. Y desde mi punto de vista es un grave error. ¿Por qué? Porque se puede aprender mucho de lo que les ha sucedido a los demás. Y además a la gente le hace sentirse importante hablar de lo que les ha pasado. Y mucho más si es un incidente de este tipo en el que han visto peligrar su integridad física. Entonces considero muy importante que dejemos hablar a los compañeros que les han sucedido cosas y además que pongamos en común las experiencias y aprendamos todos de todos. Eso va a aumentar la cohesión y va a permitir a todos pensar cómo habrían actuado en esa situación, visualizarlo y pensar en posibles alternativas para hacer si algún día se repite una de esas situaciones o alguna parecida. También para el tema de la preparación considero importante porque muchas veces simulamos estrés
con estrés físico. Es decir, sometemos a la gente a estrés físico para simular el estrés que se sufre en un incidente. Y no es exactamente lo mismo. Y os explico por qué. Porque a nivel científico se ha demostrado que lo que sucede cuando el cuerpo se pone en una situación de supervivencia es la vasoconstricción. Y cuando nosotros hacemos deporte se produce una vasodilatación. Entonces no es exactamente lo mismo, ¿vale? Simplemente para que se tenga en cuenta que a la hora de entrenarlo no está mal entrenar cansados o, digamos, cansar al cuerpo para que realice los ejercicios cansados, siempre con las medidas de seguridad pertinentes, pero que sepáis que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque la vasoconstricción va a provocar cosas distintas a la vasodilatación. En cuanto a nivel psicológico, hay muchas cosas que se van a repetir en distintos capítulos que vamos a ver, pero para esa preparación psicológica, pues va a venir muy bien el endurecimiento psicológico, ¿vale? Que se puede hacer a través de marchas de endurecimiento, se puede hacer a través de estrés físico con entrenamiento, etcétera. La capacidad de resiliencia, y esto no viene desde el hacerse el machote, sino desde atender las emociones para que todo el mundo esté en capacidad óptima cuando nos vayamos a una operación o cuando se tenga que enfrentar a estas situaciones. Es decir, cuidar el bienestar psicológico de nuestro equipo, de nuestros subordinados, de nuestros jefes, para que esa resiliencia no sea ficticia, sino real. Es decir, no es yo soy un machote y no necesito quejarme, sino yo sé atender mis emociones y cuando estoy jodido me meto en la habitación y no salgo y me pego un día de reflexión porque lo necesito y cuando no, pues estoy alegre como estoy todos los días. Entonces, no conviene, o sea, no consiste en enterrar las emociones, sino en atenderlas para estar lo más óptimos a nivel psicológico y físico cuando nos enfrentemos a estas situaciones. Y además, atenderlo después, como hemos comentado. Es decir, no vale con ignorar qué me ha pasado, porque tampoco es la solución. Entonces hay que estar óptimamente antes del incidente y atenderlo después de que suceda, para que esa capacidad de resiliencia sea mayor. También viene muy bien el trabajo previo, digamos, a estos incidentes, y es aumentar el nivel de conciencia, como veremos en el episodio siguiente, mediante información, es decir, leer informes de incidentes que les han sucedido a compañeros, ver vídeos de incidentes que les han sucedido a Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad, etcétera, en Internet, prepararse para lo que nos puede suceder, incluso ver vídeos de heridas en combate, porque eso, si no, cuando nos enfrentemos va a ser un impacto emocional muy fuerte también. Entonces, ver heridas en combate, ver pues amputaciones, ver heridas sangrantes, ver cómo sale la sangre a borbotones cuando alguien la cuchilla en la boca del estómago. Todas estas cosas también nos van a preparar a nivel psicológico. Y también considero que ese trabajo previo de preinformación es importante y debemos también dárselo a nuestros subordinados antes de desplegar. Y por meternos en la aplicación de la psicología deportiva una vez más para este tipo de situaciones, la meditación va a hacer, como ya hemos visto en otros capítulos, que se reduzca físicamente el tamaño de la amígdala o al menos esa reacción emocional y que aumente las conexiones neuronales en el córtex prefrontal. Entonces nuestra reacción va a ser mucho más racional que emocional. Además de, como ya hemos dicho, el entrenamiento y meter a la fuerza en el subconsciente todo ese entrenamiento, todos esos movimientos, la automatización de esos movimientos, del uso de armas, del cuerpo a cuerpo, de la carrera incluso. Toda esa automatización que se va a meter en nuestro subconsciente es de lo que va a tirar el cerebro cuando nos enfrentemos a esta situación y solo se active la amígdala o las amígdalas. Entonces es muy importante que ese subconsciente esté bien nutrido de movimientos de cuerpo a cuerpo, de movimientos de tiro, de movimientos defensivos, de ejercicios de movilidad. Me refiero en el campo de tiro, de ejercicios físicos en que estemos acostumbrados a rápidamente hacer un sprint, por ejemplo. Todas estas cosas que se van a grabar en nuestro subconsciente son muy importantes para actuar, que cuando actuemos emocionalmente salgan a la luz y nos permitan sobrevivir. Y poco más sobre este tema, compañeros. Sí que os quiero hacer hincapié en que voy a dejar aquí abajo una clase con mucha más información sobre este tema, que habla de los mismos temas, pero creo que más en profundidad. Es 1 hora y pico de clase. Y os recomiendo mucho que la veáis. Os la voy a dejar aquí abajo. Y como yo no he estado en combate, no os puedo decir lo que se siente. Sí que he hablado con gente que lo ha estado, pero yo no lo he estado. Pero sí he sufrido algunos incidentes que me han puesto en este modo supervivencia. Entonces, me gustaría que no os voy a compartir ninguna anécdota personal, porque no quiero ser egocéntrico, pero sí me gustaría que en la clase que os dejo aquí abajo, en la clase de YouTube, que va a ser totalmente gratuita, abajo, el que se sienta que quiere compartirlo, pues que nos comparta las experiencias de supervivencia que haya vivido en su carrera profesional o personal, ¿vale? Os voy a dejar ahí, los comentarios están abiertos y os animaría a que pongáis tanto la experiencia que habéis sufrido como que la compartís con los demás y que pongáis también las lecciones aprendidas que habéis sacado para, por si tuvierais que vivir otra situación,
¿vale? Y si no habéis hecho ese trabajo de posteriormente pensar en qué podíamos haber hecho mejor o cómo podía haber estado mejor preparado, pues que la pongáis aquí, ¿vale? Que pongáis el incidente y las lecciones aprendidas que habéis identificado para que entre todos compartamos todas esas experiencias y nos permita aprender a todos de todos. El primer ejercicio que os quiero poner hoy va a ser muy práctico, ¿vale? Y es que de todo lo que tengáis que hacer en la próxima semana o 2 semanas, os quiero dejar el ejercicio de que lo visualicéis previamente. Es decir, quizá tenéis que hacer una exposición importante, quizá tenéis una reunión importante o tenéis un acontecimiento que os supone cierto estrés. Pues os recomiendo que hagáis una visualización previa de ese evento, ¿vale? Si tenemos que dar una conferencia, por ejemplo, que la visualicemos previamente, un día que estéis tranquilos, os dediquéis media hora a imaginaros cómo se va a desenvolver paso a paso esa reunión. Y cuanto más detalle, mejor. Y que después os apuntéis 3 ideas con las que, después de esa visualización, habréis podido mejorar esa exposición, ¿vale? Y eso lo apliquéis para la exposición real. Con esto quiero que veamos el poder de la visualización y lo que nos permite, y es que nos permite vivir previamente lo que vamos a tener que experimentar después, y eso nos puede dar muchas ideas, nos puede permitir prepararnos mucho mejor. Así que este sería el primer ejercicio muy práctico para que lo apliquéis. También lo podéis aplicar a la cena de Nochebuena, pero bueno, igual a alguno le hace falta porque le genera mucho estrés. Pero bueno, este es el ejercicio de hoy, ¿vale? Fuera de coñas. El segundo ejercicio es que probéis lo que se conoce como respiración táctica. No deja de ser una meditación en directo, ¿vale? Pero es de las pocas soluciones que se conocen para el momento del incidente, en el que lo hablaremos en el siguiente episodio, pero en el momento en el que estamos en un incidente, lo que se conoce como respiración táctica, se le ha puesto ese nombre, añadiendo táctico, como a todo siempre se le añade la palabra táctico y queda muy bien. Básicamente es utilizar la respiración para centrarse en el momento presente. Y eso nos va a permitir decidir mucho mejor cuando estamos en el momento, porque va a inhibir la amígdala, al igual que la meditación. Entonces, quiero que lo probéis, ¿vale? En un momento, en el día a día, en el que os sintáis cierto estrés, porque os habéis agobiado con la familia, porque os habéis agobiado en el trabajo, que probéis a respirar, ¿vale? 4 segundos respirando, 4 manteniendo la respiración, o sea, el aire de arriba, 4 expirando. Y que probéis si realmente, haciéndolo varias veces, os relaja y os hace estar más en el momento presente y decidir mejor. A mí me funciona mucho, yo lo uso mucho en el día a día. Y el tercer ejercicio es, os voy a animar a que tengáis un hábito saludable, y es que hagáis al menos un entrenamiento de fuerza esta semana para tener empezar a tener ese sistema nervioso en condiciones. Muy bien, compañeros, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberos aportado valor. A mí me parece un tema fundamental que deberíamos conocer todos y que lamentablemente, pues por la experiencia que tengo, a lo mejor en otros cuerpos es distinto. Yo la experiencia que tengo es que no todo el mundo conoce estos datos. Así que os animo mucho a ver la clase de abajo, creo que os puede aportar, y que compartáis todo este conocimiento con todos aquellos que pensáis que les puede venir bien, ¿vale? Esto puede ayudar a muchos de nuestros compañeros a comentar después de su incidente, comentarlo con sus compañeros, con sus subordinados y jefes, a llevarlo mejor, a prepararnos mejor y a estar en las condiciones más óptimas para servir como tenemos que servir. Un saludo a todos, ha sido un placer estar aquí con hablar de este tema, la verdad me encanta, así que espero haberos aportado y que tengáis una excelente semana. Nos vemos en el siguiente episodio, que también es muy interesante, así que os aviso para que lo veáis, y ha sido un placer. Un saludo y hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.